Gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículos 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es verdad que el leproso se acerca a Jesús y le reta a Jesús diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor con el leproso? Alguno diría: mira, está muy bien, voy a orar por ti, pero a la distancia. ¿Jesús qué hizo? Le tocó. Jesús no tenía miedo al contagio. ¿Por qué? Porque Él era fuente de vida, ¿verdad? Y yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál es el leproso de este siglo? Sigue habiendo leprosos en el mundo, pero no te los encuentras por la calle, por Madrid, ¿verdad? Hay otro tipo de leprosos a nuestro alrededor. Muchos de ellos tienen que ver con una realidad espiritual, más que con un problema físico, ¿verdad? Sin embargo, Jesús saltó la posible barrera que podría haber de rechazo y se acerca al leproso y le toca. Se acerca a aquel que está en una situación difícil. La tendencia del cristiano es separarnos del mundo para que no nos contamine, ¿no? Este movimiento que hubo en los principios de la Iglesia, ¿no? de cristianos que, viendo la maldad que había en el mundo y la degeneración que había en el mundo, no vivieron el tiempo actual, sino yo no sé lo que hubieran dicho. Se apartaron del mundo y se metieron en monasterios para, entre un grupo de personas que habían decidido vivir una vida santa, vivir apartados del mundo. Ese era el llamado de Dios. Yo miro, Jesús estaba en el cielo con el Padre, viviendo allí en comunión con el Espíritu, rodeado por los ángeles, en la gloria, y viendo la maldad que se estaba manifestando en el mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se despoja de sí mismo, sale de ese lugar de santidad y de alabanza, ese lugar de adoración, ese lugar de comodidad, ¿verdad? Y se acerca al necesitado, a un mundo podrido. ¿Para qué? Para sanar al mundo. Y lo hace lo mismo con el caso del leproso, ¿verdad? Va y le toca al leproso. Y nosotros decimos que somos discípulos de Jesús. Jesús se involucra con aquellos que están necesitados. El sistema establecido, el sistema religioso que había establecido, trataba de otra manera diferente a los leprosos. Dice en el libro de Números, en el capítulo 5 y versículos 2 al 4, dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel.
Y alguien puede decir, pues hay hay algo que es contrario, ¿verdad? Es diferente. Lo que Jesús viene y hace con lo que estaba establecido. Los hombres estaban justificándose en la ley. Decían, no, Moisés ha dicho que echemos del campamento. ¿En qué entorno, en qué circunstancia está hablando la palabra de Dios? En el contexto de la religión, ¿verdad? ¿Cuántos religiosos hay aquí? Ninguno. A lo mejor hay alguno, y resulta que no está identificado, o que no se considera identificado. ¿Tú qué haces con alguien que tiene un problema, que tiene un pecado, que tiene una situación difícil? Fuera. Con esta persona no quiero tener ningún... O dices, no, mira, yo he sido llamado a rescatar a los que están viviendo en una situación de desorden. No que yo me identifique con ellos y que sea parte con ellos, ¿no? Pero sí que me acerque a ellos y que, por lo menos que no los deseche, ¿verdad? Sino que pueda acercarme a ellos y llevarles una solución para sus vidas, ¿verdad? Amén. Y entonces, ¿qué hacemos con la ley? Eso es para la religión, para el sistema religioso. Si nosotros no somos religiosos, entonces no tenemos que echar a la gente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ser capaces de transformar su realidad y ayudarles a cambiar. Y no, es que... Y es muy común, ¿verdad?, que en la iglesia de repente, aunque sea verdad o no sea verdad, se habla de que alguien está andando en desorden, todo el mundo aparte. Bueno, luego veremos que quizá en parte sí hay que cuidarse, pero solo en parte, ¿verdad? En el libro de Levítico, en el capítulo 13 y versículos 45 y 46, dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así que hay ley para el conjunto y hay ley para el leproso, de vivir apartado. Estábamos hablando de una lepra física que merecía un tiempo de cuarentena, pero el pueblo de Israel llegó a menospreciar y a desechar a los leprosos. Y Jesús nos encontramos en varios lugares como Él sanó leprosos. Porque cualquier enfermedad puede ser sanada por el Señor, ¿verdad? ¿Cualquier pecado puede ser perdonado por el Señor? Sí. ¿Cualquier actitud equivocada puede ser cambiada en las vidas de las personas? Sí. Vivimos en el tiempo de la gracia y lo que Dios ha venido es a restaurar vidas, a cambiar corazones, a perdonar los pecados, a hacer que las personas vivan en una condición diferente a la que vivían. Y nosotros tenemos que ser agentes de la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Algunos dicen, no, mira, yo es que soy agente comercial de esta marca. Pues nosotros somos agentes comerciales de la salvación de Jesús para este mundo, ¿verdad? Así que tenemos que vender salvación. ¿A quién le vas a vender la salvación? ¿Al que ya la tiene? Hay gente que bueno, vende unos aparatos para hacer cocina, ¿no? Para hacer comidas. Dice, no, yo ya lo tengo. No, ya, pero bueno, a lo mejor te interesa tener media docena en casa. Digo, no, con uno me vale. ¿Cuántas salvaciones necesitas? Una. ¿Verdad? Y dices, ¿a quién le venderemos la salvación? Al que no la tiene. Dios está ofreciendo la salvación para el que no la tiene. Y el que no la tiene, normalmente, ¿qué es? ¿Es un pecador? Sí. Porque no hay ni uno que no lo sea.
es alguien que está teniendo problemas serios en su vida, que vive en injusticia, que vive en amargura y que vive incluso en situaciones espirituales complicadas, y qué bueno que nosotros no tengamos reparo en acercarnos a ese tipo de personas. Sin embargo, cuando Jesús tenía su ministerio en la tierra, los religiosos de su época tenían bien clara la ley, y a cualquier pecador se apartaban de ellos porque ellos eran santos. Recordemos la oración del fariseo, ¿verdad? Gracias Dios que no soy como ese publicano. No, yo realmente soy bueno, yo soy sano, yo soy santo, yo hago las cosas bien. Yo, y dando vueltas sobre sí mismo, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a la religión, apartarse. Y no, es que yo estoy apartado para Dios, soy santo, yo he decidido, yo he tomado votos para no caer en esta serie de pecados que otros caen. Y caerás en otros, como el orgullo espiritual, ¿verdad? Pero el leproso tenía que reconocer su inmundicia y apartarse también. Y nosotros tenemos que decir todo lo contrario. Fijaros que en el Nuevo Testamento hay un versículo por ahí que dice que si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra vida es restaurar vidas, no juzgarlas, no condenarlas. Jesús dijo eso. Yo no he venido al mundo a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. He venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Amén. Y nos dejó a nosotros esa labor, que el mundo sea salvo por medio nuestro. Somos portadores de la salvación de Dios, ¿verdad? Claro, leemos en Lucas 5, versículos 30 al 32. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los religiosos le decían a Jesús y a sus discípulos, bueno, lo que no entendemos es que os juntéis con esa gentuza, con esos que no guardan las leyes, con esos que no andan conforme al orden establecido por Dios. No entendemos que os acerquéis a ese tipo de personas. Juan había iniciado su ministerio también, precisamente con gente que estaba en una situación difícil, ¿verdad? Y muchos de los que se creían religiosos se dieron cuenta que ellos también estaban andando en desorden. Y se acercaban a Juan para ser bautizados con el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Y hacían el ritual de purificación personal. Muchos religiosos que se reconocían así. Pero, ¿cuál era la crítica que les hacía Juan? Les decía que las prostitutas y los publicanos iban a ir delante de ellos al reino de los cielos. Y Jesús volvió a decirles lo mismo. ¿Por qué? Porque había más receptividad en aquellos hacia el mensaje de salvación de Dios que hacia los que se creían justos. Y murmuraban de Jesús y de sus discípulos, porque ellos se acercaban a las personas que estaban en desorden.
Y yo a veces me encuentro con este tipo de situaciones. Oye, ¿y tú por qué hablas con ese si está en rebeldía? Claro, yo no le alimento su rebeldía. Yo voy a decirle que por ese camino va mal. A intentar ayudarle a superar su situación para que vuelva al camino, ¿verdad? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sabéis que el sitio donde hay más peligro de contraer una enfermedad es un hospital? Porque allí es donde se juntan todos los... ¿sí? Pero también es el lugar donde se sanan, ¿verdad? Claro. No, es que, claro, si yo me meto en un sitio donde hay gente que tiene actitudes que no son correctas, yo puedo ser contaminado. Es verdad. Pero si yo tengo la fuerza de la verdad sobre mi vida, no voy a ser contaminado. Como mucho me podré manchar externamente, pero luego me limpio, ¿verdad? Y cada día, manteniéndome limpio, puedo seguir ayudando a esas personas. Yo me acuerdo una vez que estuve en Suiza visitando un lugar, había allí un monje, era un sitio donde se reunían los drogadictos para drogarse, había allí un monje que iba con su hábito y estaba allí en medio de ellos, y cada vez cuando había alguien que tenía una sobredosis, pues llamaba a los servicios de urgencia. Bueno, este hombre cada cierto tiempo se tenía que ir de allí a recobrar nuevas fuerzas, a renovarse, a limpiarse de las situaciones que venían sobre su vida, ¿no? Pero él se apartaba un tiempo y volvía y seguía allí ayudando y trabajando con las personas. Y hacía muy buena labor. No menospreciaba a los que estaban allí, sino que estaba para ayudarles y para sacarles adelante. Qué bueno que nosotros, en lugar de murmurar al que va, seamos de los que van, ¿verdad? Yo suelo aconsejar, sabéis que aquí suele ir, cada día va un grupo a la zona de Valdemín Gómez a ayudar a las personas que están allí y sobre todo a mostrarles que hay una salida para su problemática, ¿no? Y yo muchas veces les digo a los hermanos de la iglesia que es bueno para ellos acercarse a esos lugares. Es bueno acercarse a donde está la gente que no tiene al Señor. Porque uno primeramente se da cuenta del privilegio que tiene. De poder vivir limpio, de poder tener una mente limpia, de poder tener actitudes que son conforme al orden de Dios, de tener la dignidad de hijo de Dios. Quizá a alguno se le olvidó cómo era su vida antes de conocer al Señor. Libre de amarguras, libre de tantos conflictos y problemas, ¿no? Y cuando uno va al sitio donde hay gente con necesidad, se da cuenta del privilegio que tiene. Eso no nos tiene que llevar al orgullo del fariseo, sino a darle la gloria a Dios por lo que es nuestra vida. Y luego a llevarnos a la actitud de decir, yo puedo ayudar a que otros estén como yo estoy, porque yo estaba como ellos y ahora estoy de otra manera diferente, aunque no hayan estado nunca como aquellos, ¿verdad? Pero siempre viene bien acercarse en ese aspecto. Personalmente nos fortalece y nos edifica. Estamos viendo, ¿no?, los hermanos que están yendo a Lesbos a ayudar, vienen todos diciendo lo mismo. Salgo yo más bendecido que ellos. Porque cuando yo me acerco a la miseria de los demás, no me vuelvo miserable. Porque el Espíritu de Dios en mí me hace volverme, ¿qué? Misericordioso, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad?, entre ser miserable o ser misericordioso. Entonces, si yo tengo la fuerza del Espíritu Santo y la verdad en mí, me puedo acercar para limpiar y no para ensuciarme. Imagínate que alguien que trabaja en limpieza llegue cada día lleno de basura, ¿verdad?
Y, no, yo entré en un sitio sucio y lo limpié. Entonces soy un agente de limpieza, no de suciedad, ¿verdad? Y normalmente el que limpia es capaz de estar limpio, ¿verdad? Y la siguiente vez que voy a limpiar, ¿cómo voy? Limpio, ¿verdad? Porque tengo los medios para la limpieza. Qué bueno que sea así en nuestras vidas. Pero bueno, los fariseos murmuraban. Y Jesús les dijo eso, mira, es que yo no he venido aquí para gozarme con los que van bien, sino para ayudar a los que van mal. El médico se acerca a los enfermos, no está para los sanos. Aunque hay gente sana que se va al médico, sobre todo en los tiempos que hace frío, y dice, bueno, allí hay calefacciones, está mejor que fuera, ¿no? No, nos tenemos que acercar al necesitado, a decirle, doy gracias a Dios de que yo no tengo la necesidad que tiene ese otro, para ayudarle. Yo muchas veces le dije a mi esposa, mira, yo prefiero ser alguien que da consejos que alguien que tenga necesidad de recibirlos. Y no quiero entrar en el refrán de consejos tengo que para mí no quiero. No, tener consejos porque los aplico en mi vida y me funcionan. Mejor tener respuestas que tener preguntas, ¿verdad? Mejor tener soluciones que problemas. Y si nosotros tenemos la solución, vayamos y llevámosla, ¿no? Como el Señor dice también, de gracia recibido, da de gracia a los demás. No tengas miedo ni te apartes, porque tú puedes transformar la vida de otros. Amén. ¿Puedes hacerlo? Pero cuando alguien ve a una persona y dice, es que esa persona a mí me da miedo, o a lo mejor me contamina, o a lo mejor soy débil y me va a arrastrar. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que no tienen respuestas para su vida y entonces pueden ser arrastradas, ¿no? No seáis arrastrados por el error de los inicuos, sino más bien reprendedlos, ¿verdad? La injusticia se soluciona con justicia. La indiferencia con amor, ¿verdad? Y cuando tienes miedo, también, como dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y dices, ¿cómo voy a tener miedo si Dios está conmigo, verdad? Es verdad que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 9 al 13, el apóstol Pablo les dice a los hermanos allí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues a este perverso entre vosotros. Había un conflicto con una persona que estaba en la iglesia y estaba teniendo una actitud que era deplorable, ¿no? Se estaba acostando con la mujer de su padre. No era con su madre, pero con la mujer de su padre. Y parece ser que la habían intentado corregir en alguna ocasión y él estaba en negativa. Pero les dice, mira, no sé si me habéis entendido bien. No os he dicho que no os juntéis con ninguno que sea fornicario, ladrón o avaro o idólatra. Con esos tenéis que juntaros porque tenéis que llevarles la luz. Les aclara que está hablando del caso de esa persona que quiere justificarse en su pecado.
Y mira, yo soy libre para hacer lo que yo quiera, sí, pero entonces no estás andando conforme al orden de Dios. Tu testimonio es incorrecto. Y si estás andando de esta manera, debes de reconvenirte. Y si no quieres, pues deja la iglesia. Y por eso le dicen, quitad a ese perverso de entre vosotros. Una cosa es ser pervertido y otra cosa es ser perverso, ¿verdad? Uno es... el pervertido es aquel que el entorno le hace vivir de una forma fuera del orden de Dios. Pero el perverso es el que genera una actitud equivocada, ¿verdad? El que quiere mantenerse en eso. Es diferente, ¿verdad? Alguien que puede ser corregido o alguien que no quiere ser corregido. La corrección es cambiar de rumbo, porque algunos piensan que la corrección es cuando se le echa la bronca a uno. Digo, no, uno se corrige cuando cambia el rumbo. Uno puede ser amonestado, puede ser exhortado, pero la corrección viene cuando alguien acepta que está andando mal y vuelve al buen camino, ¿verdad? Y por eso digo, no es lo mismo ser un perverso que haber sido pervertido, porque uno es consecuencia de algo que pasó alrededor suyo y otro es el que genera esto, ¿verdad? Y tenemos que saber diferenciar entre aquel que quiere cambiar y no puede y aquel que no quiere cambiar. Con ese dices, mira, no voy a perder el tiempo contigo, pero tú que estás andando mal y quieres salir de la situación en la que te encuentras, me tienes aquí para ayudarte. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Y un último texto en Mateo 10, versículos 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Sanad enfermos. Así que el Señor nos pone en la misma posición en la que Él estaba. ¿Dónde vas a buscar a los enfermos para sanarlos? ¿En un gimnasio, en un campo de atletismo? ¿Dónde vas a buscar a los enfermos? En los sitios donde están los enfermos, ¿verdad? Y para eso hay que ir a donde están los enfermos. Entonces hay que acercarse a aquel que está andando en desorden, que está andando mal, que su vida es una vida desastrosa. Hay que acercarse a aquel y decirle, mira, yo tengo la solución para tu vida. No es que yo sea más listo que tú, lo que pasa es que yo he encontrado la solución. A mí me llama la atención, ¿no? Cuando hay alguien que le dan un remedio casero o natural y lo prueba y le funciona, ¿qué es lo que hace normalmente? Se lo transmite a los demás, ¿verdad? Y mira, es que a mí me dieron esta infusión y me va muy bien. ¿No? Y se hace eso, ¿verdad? Ah, bueno, y tú, mira, pues tienes la tensión alta, pues si tomas este... Yo lo he probado y a mí me ha ido bien. Y luego cuando tenemos que transmitir el Evangelio, pues es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es mucho mejor, pero el procedimiento es igual, ¿no? Y mira, alguien que dice, mira, pues yo pasé por una depresión, pero busqué a Dios y Él me ayudó y me sacó y me dio fuerzas. Oye, o yo cuando pasé una circunstancia semejante a la tuya, encontré la ayuda en el Señor.
Igual que si estás dispuesto a tomarte esa infusión, ¿por qué no pruebas lo que a mí me sirvió, verdad? Pero tenemos que acercarnos a ese. Luego nos dice, limpiad leprosos. La lepra del siglo XXI y la lepra espiritual es el pecado, ¿verdad? Qué bueno que le podamos convencer a la gente de que la actitud que tiene o la actividad que tiene no les ayuda para nada. Eso es limpiar, ¿verdad? Conseguir que esa persona que está... Mira, ¿de qué te sirve mentir? No vas a ningún sitio. Oye, ¿de qué te sirve la violencia? ¿De qué te sirve la violencia? Ya, pero si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? ¿De qué te sirve la violencia? Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? El que a espada hiere, a espada morirá. Eso no es más que aumentar el problema. Y yo qué sé, ¿por qué robas? Si tú puedes tener la gracia de Dios en tu vida para teniendo siempre todo lo necesario en todas las cosas, en lugar de robar, tengas suficiente para dar a otros. ¿No es mejor? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego dice, resucitad muertos. No te vayas ahí al tanatorio a levantar muertos. No. Alguno dice, puede ser que haya algún caso, aquí está hablando de otro tipo de muertos, ¿verdad? De aquellos que no tienen a Dios en su vida, ni esperanza, ni Dios en este mundo. Están muertos en sus delitos y pecados. Y qué bueno que tú les lleves la vida. Echad fuera demonios, no solamente habla de exorcismo, sino que, como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando hay una opresión diabólica sobre un lugar, sobre una casa, y tú vas allá y llevas la luz del Señor, los demonios se marchan de aquel lugar porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Jesús dijo de Zaqueo, la salvación ha venido a esta casa. Es decir, la gloria de Dios ha llegado a este lugar y las tinieblas retroceden cuando la luz se establece. Y qué bueno que nosotros hagamos así, pero para eso tenemos que no tener miedo al leproso, ¿verdad? No tener reparos y no tener juicio en contra de ellos. Tú mismo, yo ya sé lo que a mí me bendice, allá tú, con lo tuyo. Y no, yo me acerco y en lugar de decir este mundo va cada vez peor, digamos, este mundo va a ir a mejor porque la gloria de Dios se va a manifestar. Nos gusta hablar de ese texto que dice, ¿verdad?, que el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra, como las aguas corren el mar. Si tú llevas la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra. Pero para eso tenemos que ir a los sitios donde la oscuridad reina y no tener miedo ni reparos de acercarnos a aquellos que tienen necesidad. Amén. Vamos a orar por ello. Señor bendito, líbranos de prejuicios religiosos. Señor, de actitudes que nos hacen desechar a otros. Señor, que podamos tener en nuestro corazón, Señor, esa misma actitud que hubo en el tuyo cuando te desprendiste de ti mismo, Señor, y te acercaste a nosotros que estábamos perdidos, Dios. No nos rechazaste, Señor, no tuviste miedo de nosotros, no te contaminaste, Dios. Jesús, tú viniste a ser luz y a ser sal para este mundo, Señor. Señor, nosotros queremos poder actuar igual que tú, Señor, y poder llevar sanidad, Señor, poder llevar limpieza, poder llevar liberación, Señor, poder llevar santidad, Señor, al mundo que nos rodea. Enciéndenos, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.